El tema de ahora es continuidad sobre un intervalo. En la clase anterior le expliqué continuidad sobre un número. La definición 2.3.2 de continuidad sobre un intervalo se basa en dos condiciones. Condición 1. Una función f es continua sobre un intervalo abierto a, b si es continua en todo en el intervalo. Condición 2. Sobre un intervalo cerrado, primero debe ser continua en el intervalo abierto a, b, pero además de eso, se debe cumplir que el límite, cuando x tiende a por la derecha, de f de x sea igual a f de a, y el límite, cuando x tiende a b por la izquierda, de f de x sea igual a f de b. En los ejercicios le voy a explicar un poco más cómo se aplican estas dos condiciones para determinar si la gráfica de una función es continua en un intervalo. En la página 2.3, ejercicio 2.3, página 87, usted puede practicar este tema del 13 al 24, excepto el 17, el 18, 21 y 22. El enunciado dice, determine si la función f es continua en el intervalo indicado. Aquí tenemos que el intervalo indicado en el que vamos a hacer el análisis, inciso A, abierto por 0, cerrado por 4. La función es 1 sobre raíz cuadrada de x. En todos estos ejercicios, yo les recomiendo obtener primero el dominio. ¿Por qué el dominio de esta función es de 0 abierto hasta infinito? Bueno, por ser una función racional, el denominador no puede ser 0. En este caso, el mismo número 0 hace 0 el denominador y por eso no va dentro del dominio y lo pongo con un paréntesis. Además, por estar dentro de una raíz cuadrada la variable, los valores numéricos deben de ser positivos. Por eso va de 0 a infinito positivo. Aparte del dominio, les recomiendo en una aplicación gráfica, yo utilicé GeoGebra, haga su gráfica. Y aquí usted puede confirmar que el dominio realmente comienza en 0. Observe que aquí la gráfica aparentemente toca el 0 para x, pero no es así. Es de 0 a infinito positivo, lo cual concuerda con la respuesta que colocamos en el dominio. Vamos a hacer ahora el análisis del inciso A, a determinar si la gráfica es continua en este intervalo. Se podría dar el caso que en un intervalo sea continua y en otro intervalo sea discontinua. Pero vamos a hacer el análisis. Siempre va a comenzar con esta pregunta. Independientemente que el intervalo sea abierto, sea cerrado o sea semicerrado, como en este caso, porque solo lleva corchete en un extremo, la pregunta va a ser, ¿es continua en todo el intervalo abierto 0,4? Bueno, usted fácilmente puede irse a la gráfica y verificar que desde x igual a 0 hasta 4, que lo tendríamos acá, no hay ninguna ruptura. Por lo tanto, la respuesta es sí. Sí, es continua en todo ese intervalo. Vamos a continuar siempre y cuando la respuesta nos dé sí. Una vez que nosotros obtengamos una respuesta no, ahí termina el ejercicio. Como en este inciso tenemos un extremo con corchete, que significa que lo incluye, tenemos que hacer otro análisis más. Y es el siguiente. Hacernos la pregunta. El límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Bueno, si usted observa, los valores a la derecha de 4 ya no están en el intervalo. ¿Sí? Aquí no tenemos ya valores a la derecha de 4. Los valores dentro del intervalo están a la izquierda. Por eso se pone 4 por la izquierda. ¿Será igual a la función evaluada en 4? La función evaluada en 4, usted se puede ir a la función, sustituir x por 4, obtener raíz cuadrada de 4 le va a dar 2, y por lo tanto la respuesta de la función evaluada en 4 le va a dar un medio. Ahora vamos a hacer el análisis de x cuando tiende a 4 por el lado izquierdo, para ver qué nos da
la respuesta del límite. Vamos a identificar dónde tenemos acá el 4, está el 4, y en ese valor vamos a hacer el análisis por la izquierda. Nosotros tenemos acá muy cerca de 4, interceptamos la gráfica y luego de manera horizontal nos trasladamos hacia el eje Y para intuitivamente obtener la respuesta. Puede utilizar teoremas ya en este momento. Yo seguiré practicando la forma intuitiva. Le vamos a tener acá qué valor acá. Podemos observar aquí la intersección con el eje Y. Aproximadamente el valor de hacer el análisis de 4 por la izquierda para Y, aquí nos da un medio. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta del límite cuando X tiende a 4 por la izquierda también es un medio, es una igualdad verdadera. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que la gráfica de f de x sí es continua en el intervalo original que nos dieron en el problema. Porque la respuesta a la primera pregunta fue sí y a la segunda pregunta también fue sí. Nos dio una igualdad verdadera al hacernos la pregunta. Vamos a explicar con la misma gráfica de la misma función, por supuesto, pero ahora en el intervalo vamos a hacer el análisis. Observe acá, usted siempre va a comenzar su análisis haciendo la misma pregunta. ¿Es continua en todo el intervalo abierto ahora de 0 a 9? Bueno, observemos acá qué sucede. Vamos a borrar la información que teníamos del inciso A y vamos a tener acá aproximadamente el número 9. O sea que la gráfica acá continúa. Si usted observa, entre 0, sin incluirlo, hasta 9 hay una continuidad completa. Por lo tanto, mi respuesta es sí, es continua en todo ese intervalo abierto. Pero como tenemos corchete en ambos extremos, entonces tengo que hacer la pregunta en ambos extremos. ¿Cuál pregunta? La que tenemos acá. El límite de f de x cuando x tiende a 0, y mire, los valores que están dentro del intervalo por 0 están a la derecha. ¿Es igual a f evaluado en 0? Bueno, vamos a evaluar f evaluado en 0, ¿verdad? Si usted se va a la función, al poner 0, donde está la x, y sacarle raíz cuadrada, le va a quedar 1 sobre 0. No está definido. O sea, vamos aquí a colocar esta respuesta. No tenemos una respuesta. No está definido porque ese 0 el denominador. Entonces a la pregunta que si son iguales, no podemos colocar que son iguales porque realmente no está definido. Ya tuvimos un no. Como ya hay un no, aunque el otro extremo también está cerrado, esta pregunta ya no es necesaria hacerla. O sea, el límite cuando x de f de x, cuando x tiende a 9 por la izquierda, será igual a f de 9, ya no hay que hacerla porque ya obtuvimos un no y eso nos indica entonces nuestra conclusión. La gráfica de f de x no es continua en el intervalo cerrado 0,9. Tenemos la función en el problema número 20, f de x igual a 1, y en el denominador valor absoluto de x menos 4. Vamos a obtener primero el dominio. Como estábamos hablando de una función racional, en el dominio no pueden ir los números que hacen 0, el denominador. En este caso, su dominio podríamos escribirlo como los números reales, pero x no puede ser igual a negativo 4 y a positivo 4. Porque si usted sustituye negativo 4 dentro del valor absoluto, le va a dar 4 positivo. Menos 4 le daría 0. Y acá, al sustituir el 4 positivo, igual. Valor absoluto de 4 es 4, menos 4 es 0. Este es el dominio. Vamos a dibujarle la gráfica que yo hice en GeoGebra.
Y ahí tenemos la gráfica. Mire, en menos 4 acá tenemos ruptura. ¿Ve? No hay continuidad en menos 4 y 4. Pero vamos a pedir primero que usted lea el inciso, porque usted debe dar la respuesta en base al intervalo que le están dando. El procedimiento siempre comienza igual, haciéndose esta pregunta. ¿Es continua en el intervalo abierto que nos están dando de menos infinito a menos 1? Bueno, aquí la respuesta es no. ¿Cómo podemos concluir que es no? Uno de sus compañeros hizo una intervención anteriormente y se basó en el dominio. Entre menos infinito y menos 1 está incluido el menos 4. Entonces ya sabemos que en menos 4 hay una ruptura. Así que de menos infinito a menos 1, la gráfica no es continua. Y si ya obtuvimos un no, es suficiente para terminar el ejercicio y concluir que la gráfica de f de x no es continua en el intervalo que nos están dando. Ya no es necesario hacerse las preguntas de límite. Ahora solamente nos dan la gráfica, pero usted puede escribir el dominio de esta gráfica. Puede observar acá que tenemos un inicio por el número 1, pero no está incluido el 1, por eso coloco paréntesis. Y esta gráfica termina hasta donde tenemos este punto. Eso nos indica que hay un punto final, sería 2, 3, 4 y 5. Pero como en 5 tenemos un punto lleno, entonces por este extremo lo que vamos a poner es un corchete. Ahí tenemos el dominio y la gráfica ya lo da el ejercicio. Nos piden en el inciso A evaluar de 2 a 4. Bueno, si usted hace su análisis acá, vamos a colocar 2 a 4. Fácilmente, usted en la gráfica puede observar que desde 2 hasta 4 no hay ninguna ruptura. Por lo tanto, a la pregunta que usted se hace al inicio, ¿es continua en todo el intervalo abierto de 2 a 4? Su respuesta va a ser sí. Aclarando que, por ejemplo, puede ser que ahí esté un punto dibujado o sencillamente esté de esta manera. No hay ninguna ruptura. Como la respuesta fue sí y estamos analizando un intervalo cerrado, tenemos que hacer nuestras preguntas de límite. La primera va a ser límite cuando x tiende a 2. ¿Por qué lado? Bueno, observe por la derecha, porque los números a la derecha de 2 sí están en el intervalo. En cambio, los números a la izquierda de 2 están fuera del intervalo. Entonces, por la derecha hacemos la análisis del límite de f evaluado en 2. Pero aquí no tenemos nosotros una función para hacer la evaluación en 2. Aquí nos tenemos que hacer lo siguiente. Usted va a ubicar el 2 para x, porque estamos hablando del valor de x, y va a tomar hacia donde hay gráfica para ver si tenemos un punto lleno. Un punto lleno se puede identificar como algo que sea un círculo lleno o sencillamente como una continuidad. Me refiero a lo siguiente. Observe. Aquí tengo el 2, gráfica arriba, y llego a este momento de la gráfica. No hay un punto reflejado, pero sí hay un pequeño segmento de recta que indica continuidad. Quiere decir que si usted quiere estar, digamos, seguro, ahí usted puede colocarle un punto perfectamente. ¿Cuánto es la respuesta? Bueno, la respuesta, que es el valor de y, no lo sé exactamente, pero realmente no me interesa por lo siguiente. Yo lo que quiero saber es si la respuesta de f evaluado en 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Por eso es que ahora voy a hacer el análisis, mire, a la derecha de 2. Vamos a poner y a ver si nos da la misma respuesta. Si usted hace su análisis acá a la derecha de 2, observe, aquí usted va a interceptar su gráfica de manera intuitiva, agarra hacia el eje y usted puede concluir en este caso que la función evaluado en 2, ahora sí lo vamos a remarcar en el eje Y. Mire, la función evaluada en 2 es este valor. Y el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, vea usted
acá. Mire, la tendencia también es el mismo valor, sea cual sea. Ese análisis me permite decir, sí, son iguales. Como ya hice el análisis por el extremo izquierdo, pero también es cerrado por el extremo derecho, también tengo que hacerme la siguiente pregunta. Ahora voy a trabajar con el extremo 4 y voy a hacer el análisis por la izquierda. La misma pregunta. Voy a hacer el análisis ahora en 4. Voy a borrar lo anterior. Vamos a dejar acá nada más el número 4. Y lo primero que usted hace es identificar si cuando x es 4 hay una continuidad ahí, o sea que hay o un punto específicamente reflejado o por lo menos hay un pequeño segmento de recta ahí continuo. Y es lo que sucede cuando x acá, mire, es 4. Observa, aquí hay una continuidad, entonces tengo una respuesta para f de 4. ¿Cuál es? Bueno, si usted quiere poner algo aproximado, usted puede colocarle valores en el eje Y de manera aproximada, lo cual no es necesario. Sencillamente, voy a interceptar el eje y esta es mi respuesta. Ahora me piden hacer el análisis del límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Vamos a ver qué sucede si obtenemos un valor muy cercano al anterior. Intuitivamente vamos a tomar es el mismo valor. Y aquí tenemos, mire, 4 por la izquierda. Vamos a hacerlo lo más cerca posible. 4 por la izquierda, interceptamos la gráfica, acá, y luego hacia el eje Y. Recuerde que intuitivamente no necesariamente tiene que caer sobre el valor, sino que muy cerca, hacia donde tiende la respuesta de Y. Bueno, vamos aquí hacia el eje Y a ver la proximidad. Observe entre la raya amarilla y roja, mire, hay una bastante proximidad, por lo tanto, la respuesta aquí también es sí. Como máximo, esas son las 3 preguntas que usted se tiene que hacer un ejercicio. Y si la respuesta a que si era continuo en el intervalo abierto, pues sí. A que si el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a f de 2, es sí. Y el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de 4 también es sí. Entonces usted concluye lo siguiente. La gráfica de f de x sí es continua en el intervalo que nos dieron al inicio. Vamos al inciso B para que observe lo siguiente. Tenemos ahora un intervalo de 1 a 5. Es en base a la misma gráfica. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar lo que tenemos anteriormente y vamos a copiar esta gráfica para tenerlo más cerca. Aquí está. Podemos hacer la gráfica un poco más grande si usted lo desea. Pero la pregunta inicial siempre es la misma, ¿no? ¿Es continua en todo el intervalo abierto de 1 a 5? Bueno, vamos a ver acá. Tenemos el número 1 y acá tenemos el número 5. Entonces, ahí está, mire, si es continua en el intervalo de 1 a 5, abierto por 1. Ah, ok, no hay ningún problema, porque de 1 por la derecha hasta llegar a 5, sí es continuo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es sí. Eso significa que como estamos en un intervalo cerrado, tenemos que seguir con nuestro análisis de límite. Y empezamos a hacer nuestro análisis de límite por el extremo izquierdo. 1, en este caso por la derecha. ¿Será igual a f evaluado en 1? Bueno, yo aquí hago f evaluado en 1 y póngale mucha atención. Vamos a posesionar o a aquí vamos a posesionar, mire, la gráfica o la regla en 1. Pero ¿qué sucede en 1? Hacia arriba o hacia abajo no hay ningún punto lleno ni tampoco un pequeño segmento de recta que indique continuidad. Eso nos hace concluir lo siguiente. No está definido.
porque para x igual a 1 no hay gráfica. Eso implica que, aunque la definición me dice que haga un análisis del otro extremo, no es necesario porque ya obtuvimos un no. Entonces nosotros ya podemos concluir que la gráfica de f de x no es continua en este intervalo. Ya este análisis del límite ya no es necesario hacerlo. Esto significa que en un inciso su respuesta puede ser sí y en otro inciso su respuesta puede ser no. Esto es continuidad en un intervalo.